Hoy hablaremos de un personaje único, tanto en México como en Latinoamérica. Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, tuvo un antes y un después en la comedia y la cultura popular de todo un continente. Y hoy abordaremos su legado, sus claroscuros, sus relaciones con los diversos personajes que tuvo a lo largo de su trayectoria. Y hoy nos acompaña la doctora Verónica Díaz de León Bermúdez, académica del Departamento de Filosofía. Las y los lobos, queriendo o sin querer queriendo, acompáñenos en un Perspectiva Ibero Más. Bueno, pues Chespirito es un personaje pues, muy singular, ¿no? Dentro de la comedia mexicana y latinoamericana. En México quizás no hemos dimensionado todavía la magnitud que ha tenido este gran personaje, este cómico, en toda la región. ¿Cuál es el motivo o la razón detrás de que Chespirito sea muy, pero muy popular en toda Latinoamérica? Yo diría que hay varios escenarios bajo los cuales podemos entender su popularidad e incluso idolatría Ujú, en Latinoamérica. El primero de ellos yo lo ubico en el sentido de que su comedia era un escenario culturalmente situado. ujú, Con esto quiero decir que tenemos a personajes fácilmente identificables con la cotidianidad de las personas. Y creo ujú. que el espíritu de las personas latinoamericanas tiene mucho de esa desigualdad ante em, esa desigualdad social que permea la vida de la mayoría de las personas, una resiliencia hacia circunstancias muy adversas. Y en este tenor, justamente, el humor que presenta Chespirito es fácilmente identificable. Y el último aspecto que yo señalaría es que Chespirito no necesitaba traducciones, no necesitaba tener un contexto ajeno a Latinoamérica. A diferencia de los productos anglosajones, ¿no? Donde incluso lo veías como un aspecto aspiracional, Chespirito te hablaba directamente, ¿de Ujú. acuerdo? Y en este tenor, entonces, sus programas circularon masivamente por toda Latinoamericana sin ningún intermediario. No necesitabas traductores, su lenguaje era muy coloquial y todos esos elementos que te permitían identificarte con él, pues, insisto, fueron la fórmula de su éxito. ¿Dirías que esa misma relación, todo lo que ahondaste anteriormente, es por lo que sigue siendo vigente este gran comediante? Sí, me parece que en cada episodio de sus diferentes programas, desde El Chavo, desde El Chapulín Colorado, ¿no? Es un espejo amable de una realidad adversa. Ujú. Y eso, pues, se puede recibir con bastante comodidad, ¿no? El que tú puedas ver un programa que te está contando tus adversidades de manera amable, pues siempre te da un cobijo que es muy bien recibido. Y que es muy latinoamericano aparte de Así eso. es, Ajá. ¿no? Parece ser que siempre a quienes vivimos de este lado del mundo se nos califica de muy resilientes y la realidad es que preferimos reírnos ante la tragedia, ¿no? Siempre buscamos, pues, el lado cómico ante las adversidades y eso, pues, es una herencia de generaciones que desde nuestros abuelos, nuestros padres, incluso si nosotros tuviéramos hijos o tenemos hijos, pues hay expresiones incluso, ¿no? Que transmitimos y que por eso mantienen la pervivencia de este personaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y una de las mayores críticas que al menos hay dentro de México hacia Chespirito y sobre todo su trabajo es como esa sencillez, ¿no? En el humor. Dicen que es un humor pues muy burdo, muy sencillo, sin mucha elaboración. Este, y lo utilizan este argumento en parte para golpear la figura de Chespirito. ¿Por qué se da este fenómeno de amor-odio contra el comediante en nuestro país? Que se me hace muy raro eso, ¿no? Porque es uno de los exponentes más grandes de la comedia mexicana y aún así hay un segmento de la población que no lo puede ver ni en pintura. Es interesante, ¿no? Cómo consideran a Chespirito un icono de la cultura mexicana y como bien señalas, otros lo detestan. Ujú. Creo que esta polaridad que representa Chespirito habla en un sentido social y cultural muy interesante de lo que como nación queremos transmitirnos y transmitir al mundo. Ujú. Y justo, ¿no? Un programa que te diga, bueno, sí, la vida es difícil, pero hay que reírnos, hay que usar la imaginación, hay que ser creativos. Muchos consideraban eso, que era parte de una narrativa hegemónica muy conveniente al poder
al poder político, ¿no? No olvidemos que Chespirito se transmitió durante décadas en Televisa y Televisa pues fue la empresa que educó a la sociedad mexicana durante mucho tiempo y muchos señalan que la educación fue acrítica, fue pasiva, fue complaciente. Entonces yo estimo, ¿no?, que estos dos escenarios, por un lado, la amabilidad de contarte la tragedia, para algunos era un apapacho y para otros era justamente lo peor que socialmente le puede ocurrir a las y los ciudadanos, ¿no? Que te pongan un velo ante las tragedias. Entonces podremos decir, guardando proporciones, claro, que este rechazo a Chespirito es más como un acto político, ¿no? Más que una crítica hacia su trabajo per se. La cultura es política. Ujú. Y en este tenor, justamente, la manera en cómo educó emocional y simbólicamente al espectador, pues evidentemente tenía estas consecuencias a nivel social y político, ¿no? Si tú tenías una dictadura disfrazada de democracia, pues era muy cómodo que las personas prefirieran sentarse a ver un programa que les permitiera olvidar ese escenario político Ujú. tan inadmisible. ¿Cuál es el legado e influencia de Chespirito en la televisión y comedia mexicana? Porque esa hay una acción después. Sin duda. Y en este tenor creo que va muy concatenado con lo que decíamos anteriormente. Amar u odiar a un personaje como Roberto Gómez Bolaños es también decidir cómo vas a contar la historia y el presente de un país, Ujú. de México o latinoamericano. Y en este tenor justamente la herencia o la influencia que tuvo Chespirito en la televisión mexicana pues es de un aspecto antropológico muy interesante, ¿no? Porque más allá del entretenimiento, lo que podemos ver en sus programas es una expresión del ser humano como un sujeto vulnerable, como un sujeto con mucha imaginación, con un sujeto que reconoce sus torpezas y que aún así se lanza a la vida. Y entrando al tema ya que esto lo retoma muy bien la serie que salió apenas sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, la relación con el cast, ¿no? Uno de los personajes más entrañables de la serie era pues Kiko, ¿no? Que era interpretado por Carlos Villagrán. Y pues no es un secreto a voces, es bastante obvio que la relación se acabó fracturando. ¿Por qué se da este rompimiento tan marcado, ¿no? Que se acaba afectando al programa estelar que era El Chavo del Ocho. La pregunta es muy compleja porque atiende justamente a un escenario muy complejo, las Ujú, relaciones humanas. ujú, Y cuando las relaciones humanas están también envueltas en poder, en fama, en reconocerse como celebridades, en intereses económicos, pues esto efectivamente llegará a un punto donde encontramos escenarios jerárquicos que no a todas las personas les va a acomodar el sitio. Hubiera sido lo mismo si esos personajes creados por él hubieran sido representados o escenificados por otros actores. Es decir, ¿qué peso tiene María Antonieta de las Nieves para representar a la Chilindrina, no? Hubiera dado igual que hubiera sido otra actriz. Y dada la popularidad y el éxito enorme que tuvieron cada uno de estos personajes, pues podríamos inclinarnos a que la respuesta es no. O sea, realmente ellos fueron parte importante del éxito. Tratando un poco de responder a por qué se dieron estas fracturas, yo diría que cuando hay poder dentro de las relaciones humanas y cuando hay subordinación, porque al final de cuentas él era el jefe, pues se vuelve muy complejo el asunto, ¿no? La cordialidad puede desaparecer, el reconocimiento puede desaparecer y a todos nos gustan los reflectores, esa es la realidad. pero bueno, ya antes de concluir, ¿quieres mandarle algún mensaje a la audiencia, algo que tú gustes compartirle? Puede ser lo que tú quieras. Pues que entendamos que cuando encendemos las pantallas podemos encontrar productos muy interesantes que tienen una intención muy clara, entretenernos, ¿no? Y hay muchos niveles para entretenernos. Creo que juzgar un producto como Chespirito desde una superioridad intelectual
es una posición muy descolocada, es no entender lo que estamos viendo frente a Ujú. la televisión, frente a las pantallas, ¿de acuerdo? Si tú quieres profundidad, pues ahí están las bibliotecas. Aquí en la Ujú. Ibero tenemos una biblioteca extraordinaria, ¿no? Ahí está la Genial, genial la profundidad, ¿no? biblioteca. Si quieres entretenimiento, creo que un producto como lo que hizo Chespirito, como lo que está haciendo la serie, cuando tú veas calidad, cuando veas un guión bien desarrollado desde los lugares en donde se está hablando, me parece que sí hay que reconocérselo. Perfecto, doctora. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Nos encantó platicar con usted el día de hoy. Y muchas gracias por sintonizar Perspectiva Ibero. Nos vemos hasta la próxima. Las y los lobos.